Hay algo en los caminos viejos de nuestros pueblos que desafía toda lógica. Esos senderos de tierra que conectan ranchos olvidados, esas brechas donde apenas caben dos personas caminando juntas, guardan secretos que ninguna ciencia puede explicar. Decimos que son solo historias, leyendas que los abuelos inventaron para asustarnos de niños. Pero cuando te encuentras solo en medio de la oscuridad, cuando el silencio es tan denso que puedes escuchar tu propia sangre corriendo, cuando algo que no debería existir se cruza en tu camino, entonces entiendes que hay verdades que preferimos ignorar. Esta es una de esas verdades. Y después de escucharla, tal vez mires diferente esos caminos solitarios que alguna vez te parecieron tan familiares. Me llamo Roberto Medina Soto y soy de un pueblo pequeño cerca de Papantla, Veracruz. Lo que voy a contar pasó hace 3 años, pero juro que cada noche sigo viéndolo cuando cierro los ojos. Sigo sintiendo ese frío que no venía del aire, sino de algo mucho peor. Yo trabajaba en una empacadora de naranjas en el pueblo de al lado. Para llegar tenía que caminar casi 1 hora por un camino viejo, una brecha de tierra que atravesaba varios terrenos abandonados. Durante el día no había problema. Se veían las milpas a los lados, algunos árboles de mango, casas viejas deshabitadas con las ventanas rotas. Pero de noche era diferente. De noche ese camino se transformaba en otra cosa. Nunca me había tocado caminar por ahí después de que oscureciera. Siempre salía temprano del trabajo, a las 5 de la tarde, y llegaba a mi casa cuando todavía había luz. Pero ese día fue distinto. El patrón nos pidió que nos quedáramos hasta tarde porque había llegado un pedido urgente. Terminamos casi a las 10 de la noche. Los demás compañeros se fueron en sus motos o bicicletas. Yo siempre iba caminando porque no tenía dinero para comprarme nada. Le dije al último que se iba que me diera un aventón aunque fuera hasta la mitad del camino, pero me dijo que iba para el otro lado. Me quedé solo en la entrada de la empacadora, viendo la oscuridad que se tragaba el camino de tierra. Pensé en quedarme ahí hasta que amaneciera, pero mi mamá estaba enferma y necesitaba darle su medicina. Además, yo me decía a mí mismo que no debía tener miedo, que eran solo historias, que nada malo podía pasar en un simple camino. Empecé a caminar. Los primeros 10 minutos todo estuvo normal. Bueno, lo más normal que puede estar un camino completamente oscuro. Yo llevaba mi celular con la linterna prendida, pero la batería estaba casi muerta. Apenas iluminaba unos metros adelante. El cielo estaba nublado, sin estrellas, sin luna. Una oscuridad completa que parecía sólida. El silencio era raro. Normalmente en el campo de noche se escuchan los grillos, las ranas, algún perro ladrando a lo lejos. Pero esa noche no había nada. Solo el sonido de mis pasos en la tierra suelta y mi respiración, que empezaba a acelerarse sin que yo entendiera por qué. Iba pensando en mi mamá, en que tenía que llegar rápido cuando escuché algo detrás de mí. Pasos. Me detuve y el sonido también se detuvo. Volteé alumbrando con mi celular, pero no había nadie. Solo el camino vacío perdiéndose en la negrura. Son ecos de mis propios pasos, me dije. Seguí caminando, pero los pasos regresaron. Esta vez estaba seguro de que no eran los míos. Sonaban distintos, más pesados, como si alguien arrastrara un poco los pies. Y venían detrás de mí, siguiendo mi mismo ritmo. Me volteé otra vez más rápido, nada. Absolutamente nada. El corazón me empezó a latir más fuerte. Apreté el paso, casi corriendo. Los pasos detrás de mí también se aceleraron. Podía escucharlos claramente ahora. Ya no me importaba si eran reales o imaginarios. Solo quería salir de ahí. Entonces mi celular se apagó. La batería se murió y me quedé en completa oscuridad. Me detuve tratando de no entrar en pánico. Esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, pero era inútil. No había absolutamente nada de luz. Era como estar enterrado vivo. No podía ver ni mis propias manos frente a mi cara. Los pasos se habían detenido también, pero ahora escuchaba algo peor. Una respiración. Pesada, húmeda, como si alguien tuviera algo atorado en la garganta. Y estaba cerca, muy cerca. Empecé a caminar de nuevo, con las manos extendidas para no chocar con nada, moviendo los pies despacio para no salirme del camino. Cada segundo que pasaba sentía que algo estaba a punto de tocarme,
que una mano iba a agarrarme del hombro, que esa respiración se iba a pegar a mi oído. Caminé así durante lo que me pareció una eternidad. Tal vez fueron 10 minutos, tal vez una hora. No lo sé. El tiempo había dejado de tener sentido. Entonces vi una luz a lo lejos, una luz pequeña, amarillenta como de una vela. Estaba donde se suponía que estaba la casa vieja de don Fermín, un señor que había vivido solo y que había dejado de existir hacía como 5 años. La casa llevaba abandonada todo ese tiempo. La luz no debería estar ahí. Pero yo estaba tan desesperado por salir de esa oscuridad que empecé a caminar hacia ella. Mientras me acercaba, podía ver que la luz se movía, como si alguien estuviera caminando con una vela adentro de la casa. Llegué hasta el frente de la propiedad. La cerca estaba caída, las tablas de madera podridas tiradas en el suelo. La casa se veía peor de lo que recordaba. Las paredes estaban llenas de moho, el techo hundido en varias partes, la puerta colgando de una sola bisagra. Pero ahí estaba la luz, moviéndose detrás de las ventanas rotas. Debí haber seguido caminando. Debí haber ignorado esa luz y continuar por el camino. Pero algo me hizo acercarme. No sé si fue curiosidad o si algo me estaba jalando sin que yo lo supiera. Me acerqué a una de las ventanas y miré adentro. Lo que vi me heló la sangre. Había una persona parada en medio de la sala. Era un hombre, o al menos tenía forma de hombre. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, sosteniendo una vela. Vestía ropa vieja, como de principios del siglo pasado, un traje oscuro todo raído. La luz de la vela iluminaba débilmente el cuarto. Podía ver muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas, pedazos del techo caídos en el piso. Pero lo más extraño era que el hombre no proyectaba sombra. La luz de la vela iluminaba todo alrededor, pero él no tenía sombra. Me quedé congelado mirando por esa ventana sin poder moverme. El hombre seguía completamente quieto, sin respirar siquiera. Era una quietud antinatural, como de estatua. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Entonces, muy despacio, comenzó a girar la cabeza hacia donde yo estaba. No esperé a ver su cara. Salí corriendo de ahí como nunca había corrido en mi vida. Tropecé con las tablas de la cerca caída. Me raspé las manos y las rodillas, pero no me detuve. Volví al camino y seguí corriendo en la oscuridad completa, sin importarme si me salía de la brecha o si me tropezaba con algo. Podía escuchar pasos detrás de mí otra vez, pero ahora sonaban diferentes. Eran más rápidos, más urgentes, y se acercaban, cada vez más cerca. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con doblarse. No sé cuánto tiempo corrí así, cegado por la oscuridad y el terror, hasta que de repente choqué con algo. Me caí de espaldas sobre la tierra. Cuando levanté la vista vi una silueta oscura frente a mí, más negra que la noche misma. Alta, demasiado alta para ser una persona normal. Debía medir como 2,5 metros. Sus brazos eran largos, colgando casi hasta las rodillas. No podía ver su cara, solo esa forma imposible recortada contra la oscuridad. Y despedía un olor horrible, como a tierra mojada, y algo que llevaba mucho tiempo sin vida. Me arrastré hacia atrás queriendo alejarme, pero mis brazos y piernas no me respondían bien. El miedo me tenía paralizado. La figura dio un paso hacia mí. Podía escuchar ahora un sonido que salía de donde debería estar su boca. Un sonido áspero como ramas secas quebrándose. Cerré los ojos esperando lo peor. Pensé en mi mamá, en que no iba a llegar a darle su medicina, en que me iban a encontrar en ese camino y nadie iba a saber qué pasó. Pero entonces escuché un gallo cantar a lo lejos. Uno de esos gallos locos que cantan a cualquier hora de la noche. Abrí los ojos y la figura había desaparecido. Así nomás, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sentado en el camino, temblando, respirando con dificultad. Poco a poco mis ojos empezaron a distinguir formas en la oscuridad. Me di cuenta de que estaba cerca del rancho de Don Abundio. Reconocí su tinaco viejo y el árbol de aguacate que tiene en la entrada. Sabía dónde estaba. Faltaba como media hora de camino para llegar a mi casa. Me levanté con las piernas todavía temblorosas y empecé a caminar de nuevo, pero ahora pegado a la orilla del camino, listo para correr hacia cualquier casa si algo volvía a pasar. El silencio continuaba. Ese silencio espeso y raro que no es normal en el campo.
Mientras caminaba, empecé a notar otras cosas extrañas. En algunas partes del camino, la tierra se veía removida, como si alguien hubiera estado escarbando. Había marcas raras, círculos dibujados con piedras pequeñas en ciertos lugares. Cosas que yo había pasado 1000 veces de día y nunca había notado. Pasé por la casa de Doña Chela, que siempre dejaba su luz del porche prendida. Pero esa noche estaba apagada. Todo estaba oscuro y silencioso. Ni siquiera sus perros ladraron cuando pasé, y esos perros ladraban hasta a las moscas. Seguí caminando, tratando de no pensar en nada, solo en poner un pie delante del otro. Pero entonces empecé a escuchar voces. Voces bajas, como murmullos, que venían de los lados del camino. No podía entender qué decían, pero sonaban como varias personas susurrando al mismo tiempo. Aceleré el paso. Las voces continuaban siguiéndome, algunas veces adelante, otras veces atrás, otras a los lados. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. En un momento juré que escuché mi nombre, una voz de mujer, dulce, llamándome. Roberto, Roberto, ven. Sonaba como mi abuela, que había dejado de estar con nosotros cuando yo tenía 10 años, pero yo sabía que no podía ser ella. Sabía que si volteaba, si respondía, algo malo iba a pasar. Así que seguí caminando, apretando los dientes, ignorando esas voces que se hacían cada vez más insistentes. Pasé por el puente viejo que cruza el arroyo seco. Mis pasos sonaban huecos sobre las tablas de madera medio podridas. Justo a la mitad del puente, sentí que alguien me tocó el hombro. Me quedé helado. Podía sentir la presión de una mano sobre mi hombro derecho. Una mano fría, tan fría que me dolía a través de la camisa. Cerré los ojos y seguí caminando, arrastrando esa mano invisible que pesaba como si fuera de piedra. Di 3 pasos más y la presión desapareció. Cuando llegué al otro lado del puente, volteé a ver atrás. En medio del puente había una sombra. Una sombra que no debería estar ahí porque no había nada que la proyectara. Solo estaba ahí, parada, oscilando ligeramente como si la moviera el viento. No me quedé a ver más. Seguí mi camino casi corriendo de nuevo. Ya podía reconocer el terreno. Faltaba poco para llegar a las primeras casas del pueblo, a la orilla donde vivía yo. Pero el camino parecía haberse alargado. Caminaba y esos puntos de referencia que conocía no aparecían. El árbol grande donde siempre me detenía a descansar de día no estaba. La piedra grande con forma rara tampoco. Era como si el camino me estuviera llevando a otro lugar. Empecé a desesperarme. Tal vez llevaba horas caminando en círculos. Tal vez nunca iba a salir de ahí. Tal vez esa oscuridad me iba a atrapar para siempre. Entonces vi luces adelante. Luces amarillas como de focos. Eran las luces del pueblo. Casi lloré de alivio. Empecé a correr hacia ellas, sin importarme ya nada. Pero mientras me acercaba, algo no estaba bien. Las luces parpadeaban de manera extraña. Y cuando llegué a donde deberían estar las primeras casas, me di cuenta de que estaba viendo el pueblo. Pero era diferente. Las casas se veían viejas, mucho más viejas que como las recordaba. Algunas que yo sabía que habían sido pintadas hace poco se veían descascaradas y grises. No había ningún carro estacionado en ningún lado. Las calles estaban vacías, completamente vacías. Caminé por la calle principal desconcertado. Las luces venían de las casas, pero cuando miraba por las ventanas, no había nadie adentro. Solo cuartos vacíos, polvosos, con muebles viejos. Era como ver el pueblo abandonado, como si todos se hubieran ido hace mucho tiempo. Llegué a mi casa. Se veía igual de vieja y descuidada que las demás. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio, con miedo de lo que podría encontrar adentro. La sala estaba vacía. Los muebles que yo conocía no estaban. Las paredes estaban peladas con manchas de humedad. Fui al cuarto de mi mamá. No había cama, no había nada. Solo un cuarto vacío con el piso de tierra. Me estaba volviendo loco. Nada de esto tenía sentido. Salí corriendo de la casa, gritando. Grité pidiendo ayuda. Grité los nombres de mis vecinos, de mi familia. Pero nadie respondió. El pueblo entero estaba muerto, vacío, como si nunca hubiera tenido vida. Corrí de casa en casa,
tocando puertas, mirando por ventanas. Todas igual, abandonadas, viejas, sin nadie adentro. Era una pesadilla. Tenía que ser una pesadilla. Me dejé caer en medio de la calle con la cabeza entre las manos. No entendía qué estaba pasando. Había caminado por el mismo camino de siempre, había llegado a mi pueblo, pero era como si hubiera llegado a un lugar diferente, o a un tiempo diferente. Entonces escuché pasos. Levanté la cabeza y vi a alguien caminando hacia mí desde el final de la calle. Era una figura humana, pero caminaba raro, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Se bamboleaba de un lado a otro. Me levanté de un salto y empecé a retroceder. La figura siguió acercándose. Conforme se acercaba a una de las luces de la calle, pude verla mejor. Era un hombre, vestido con ropa que parecía de hace muchas décadas. Su cara estaba pálida, grisácea, y sus ojos eran completamente negros. No tenía blanco en los ojos, solo negro profundo, y me miraba fijamente mientras caminaba hacia mí con esos movimientos extraños. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra una pared. El hombre siguió acercándose, con esos ojos completamente negros fijos en mí. Cuando estuvo a unos metros de distancia, abrió la boca, no para hablar, sino que simplemente la abrió, demasiado, como si su mandíbula se hubiera desencajado. Y de adentro salió ese mismo sonido que había escuchado antes, como ramas secas quebrándose. Cerré los ojos con fuerza y me puse a rezar. Recé todas las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño, las que ya casi había olvidado. Las recé una y otra vez, con la voz quebrada por el miedo. Cuando abrí los ojos, el hombre había desaparecido. Pero ahora había más figuras. Salían de las casas, de las esquinas, de todos lados, todas caminando hacia mí con esos movimientos raros, todas con esos ojos negros vacíos. Eran como 20, tal vez más. Me estaban rodeando. No tenía a dónde correr. Estaba atrapado. Las figuras formaron un círculo a mi alrededor cada vez más cerca. Podía escuchar ese sonido de ramas quebrándose saliendo de todas ellas al mismo tiempo, creando un coro horrible que me taladraba los oídos. Entonces, entre todas esas figuras, vi algo que me rompió por completo. Vi a mi mamá. Pero no era realmente ella. Tenía su cara, su cuerpo, su forma de pararse, pero sus ojos eran negros como los de los demás, y me miraba con una expresión vacía, sin ningún reconocimiento. Empecé a llorar. Ya no podía más. Me dejé caer de rodillas en el suelo, esperando que todo terminara de una vez. Las figuras se acercaron más. Extendieron sus manos hacia mí, manos frías que empezaron a tocarme por todas partes. Podía sentir ese frío que calaba hasta los huesos, que me estaba congelando desde adentro. Cerré los ojos de nuevo, deseando que todo acabara rápido. Y entonces desperté. Abrí los ojos y estaba tirado en medio del camino, todavía de noche. Mi celular estaba a mi lado, prendido, con la linterna funcionando. Mostraba que tenía todavía 50% de batería. Me levanté confundido, adolorido. Revisé la hora. Eran las 10:30 de la noche. Apenas había pasado media hora desde que había salido de la empacadora. Pensé que había sido un sueño, una alucinación. Tal vez me había desmayado por el cansancio y todo había sido producto de mi imaginación. Me revisé el cuerpo. Tenía las mismas heridas en las manos y rodillas de cuando me había caído en la casa abandonada. Mi ropa estaba sucia de tierra, y mis zapatos estaban llenos de ese mismo polvo viejo que había visto en el pueblo abandonado. Caminé a mi casa, ahora con la luz de mi celular. Todo estaba normal. Las casas se veían como siempre, algunas con luces prendidas. Podía escuchar televisores encendidos, perros ladrando. Era mi pueblo de siempre. Llegué a mi casa. Mi mamá estaba sentada en la sala, preocupada. Me preguntó por qué había tardado tanto. Le dije que había tenido que caminar despacio por la oscuridad. No le conté nada más. ¿Cómo iba a contarle algo que ni yo mismo entendía? Le di su medicina y me fui a acostar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras, esos ojos negros vacíos. Veía a mi mamá con esa mirada muerta. Al día siguiente pedí que me cambiaran de turno en la empacadora. Dije que tenía que cuidar a mi mamá de noche.
Me dieron el turno de la mañana. Nunca más tuve que caminar por ese camino de noche, pero las cosas no mejoraron. Empecé a notar detalles raros en el pueblo. A veces, cuando pasaba por ciertas casas, las veía como las había visto esa noche, viejas, abandonadas, muertas, parpadeaba y volvían a la normalidad. Pero ese instante era suficiente para llenarme de terror. Empecé a ver a las personas diferentes también. De vez en cuando veía a alguien de reojo, sus ojos se veían negros, solo por un segundo, pero lo veía. Y cada vez que pasaba, sentía ese mismo frío en el pecho. Le conté a mi tío, que es el único de la familia que cree en estas cosas. Me dijo que probablemente había visto el pueblo como realmente es, que debajo de todo lo que vemos de día, existe otra capa de realidad, una capa donde están todas las cosas que han pasado en un lugar, toda la gente que ha vivido ahí, toda la muerte que ha ocurrido. Me dijo que el camino me había llevado a ese lugar y que ahora yo estaba marcado, que podía ver las dos realidades al mismo tiempo. Me sugirió que fuera con una señora que conocía, una curandera, pero tenía miedo de que me dijera que no había cura, que iba a vivir así el resto de mi vida. Pasaron los meses y las visiones se hicieron más frecuentes. Ya no solo era de vez en cuando. Ahora veía esa otra realidad casi todos los días. El pueblo muerto superpuesto sobre el pueblo vivo. Las figuras caminando entre la gente normal, invisibles para todos menos para mí. Y lo peor es que empezaron a notarme. Cuando las veía, ellas también me veían. Giraban sus cabezas hacia mí y me seguían con esos ojos negros. A veces sentía que me tocaban cuando caminaba por la calle, ese mismo frío horrible en el hombro, en la espalda, en el cuello. Dejé de salir de noche por completo, pero no sirvió de nada. Empezaron a aparecer en mi casa. Las veía paradas en las esquinas de mi cuarto cuando trataba de dormir, en el pasillo cuando iba al baño, en la cocina cuando bajaba por agua. Mi mamá notó que algo andaba mal. Bajé mucho de peso, dejé de hablar con la gente, tenía miedo todo el tiempo, pero no podía explicarle. ¿Cómo le iba a decir que nuestro pueblo estaba infestado de estas cosas? Que yo las podía ver pero nadie más. Intenté irme. Hice planes para mudarme a la ciudad, conseguir trabajo allá, empezar de nuevo en un lugar donde no conociera los caminos, ni las casas, ni la gente. Pero la noche antes de irme, tuve un sueño. Soñé que estaba en ese pueblo abandonado otra vez, rodeado de todas esas figuras. Pero ahora me hablaban. Sus voces sonaban como ecos lejanos, como si vinieran de muy profundo bajo tierra. Me decían que yo ya era parte de ese lugar, que había caminado por su camino, había visto su mundo, y ahora les pertenecía. Me decían que no importaba a dónde fuera, ellos iban a estar ahí, porque no estaban atados al pueblo, estaban atados a mí. Desperté gritando. Mi mamá corrió a mi cuarto asustada. La abracé y lloré como no había llorado desde que era niño. Le dije que la quería mucho, que perdonara si no había sido buen hijo. Ella no entendía qué pasaba, pero me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que nada iba a estar bien nunca más. Han pasado 3 años desde esa noche en el camino. Todavía vivo en el mismo pueblo. Ya no traté de irme. ¿Para qué? Ellos van conmigo a donde vaya. Las visiones son constantes ahora. Veo el pueblo muerto casi tanto como veo el pueblo vivo. A veces ya no sé cuál es cuál. A veces me pregunto si el pueblo donde todos viven y trabajan y ríen es el real, o si el pueblo vacío y muerto es el verdadero y todo lo demás es la ilusión. Las figuras me rodean todo el tiempo. Ya no me dan tanto miedo porque me he acostumbrado a ellas. Es horrible decirlo, pero es verdad. Me he acostumbrado a vivir con estos seres que no deberían existir. Sigo trabajando en la empacadora. Sigo cuidando a mi mamá. Sigo viviendo mi vida como puedo. Pero por dentro estoy vacío, porque sé que cuando llegue mi hora, cuando finalmente deje de existir en este mundo, no voy a descansar. Voy a quedarme aquí, en este pueblo, caminando por esos caminos eternamente. Voy a convertirme en una de esas figuras que asustan a los vivos que tienen la mala suerte de caminar solos de noche. Y tal vez en unos años alguien más va a caminar por ese mismo camino. Va a haber luces donde no debería haberlas. Va a escuchar pasos que lo siguen. Va a llegar al pueblo
Iba a verlo vacío y muerto, y entre todas las figuras que lo rodeen, tal vez me vea a mí, con los ojos negros y vacíos, caminando con esos movimientos raros, extendiendo mis manos frías hacia él, porque ese es mi futuro. Esa es la única certeza que tengo. No hay escape, no hay salvación, solo hay ese camino oscuro que me espera una y otra vez por toda la eternidad. Y lo peor de todo es que cada día que pasa, siento que estoy más cerca de ese momento. Siento que me estoy desvaneciendo, que me estoy convirtiendo en sombra. Veo menos del mundo vivo y más del mundo muerto. Pronto ya no voy a poder distinguir la diferencia. Pronto voy a cruzar completamente al otro lado. Y cuando eso pase, voy a estar esperando en ese camino. Esperando al siguiente que se atreva a caminarlo de noche. Esperando para llevarlo conmigo a este infierno del que nunca se regresa. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, decidimos ignorar. Creemos que todo tiene una explicación científica, que todo puede entenderse con la lógica, pero existe un conocimiento antiguo, oscuro, que vive en los pueblos olvidados, en las montañas, en los lugares donde la modernidad nunca llegó del todo. Y cuando alguien decide jugar con ese conocimiento sin respeto, sin entender que hay puertas que nunca deben abrirse, el precio que se paga es eterno. Esta es mi historia, y ojalá nunca tengas que vivir algo parecido. Mi nombre es Roberto Castillo Mendoza, y soy de un pueblo pequeño en Veracruz llamado Coyolillo. Tengo 32 años, aunque siento que he vivido el doble. Lo que voy a contar no es fácil de creer, lo sé. Yo mismo no lo creería si no me hubiera pasado. Pero cada palabra que digo es verdad, tan real como el aire que respiro y como la sombra que nunca me abandona. Todo empezó hace 5 años, cuando volví al pueblo después de haber trabajado en la ciudad por casi una década. Mi mamá se había enfermado y necesitaba ayuda con la casa y las tierras. Yo era hijo único, así que no había más opciones. Dejé mi trabajo, mi departamento, mi vida, y regresé a ese lugar que creía haber dejado atrás para siempre. Coyolillo es de esos pueblos donde todos se conocen. Las casas están separadas por terrenos grandes, hay más árboles que personas, y por las noches la oscuridad es tan profunda que parece que te va a tragar. No hay alumbrado público en la mayoría de las calles, solo el sonido de los grillos, los perros ladrando a lo lejos, y el viento que mueve las hojas de los árboles. Los primeros meses fueron normales. Cuidaba a mi mamá, trabajaba en el campo, veía a los mismos vecinos de siempre. Pero había algo diferente en el ambiente. La gente hablaba en voz baja sobre cosas que antes no mencionaban tanto. Decían que habían visto luces extrañas en el monte por las noches, que se escuchaban cantos en idiomas antiguos, que animales aparecían sin vida en lugares raros, con marcas extrañas en el cuerpo. Yo no le hacía mucho caso. Pensaba que eran supersticiones de pueblo, historias que la gente se cuenta para entretenerse. En la ciudad te acostumbras a no creer en esas cosas. Todo tiene una explicación racional, o eso pensaba. Fue en octubre cuando conocí a don Esteban. Era un hombre mayor de unos 70 años que vivía solo en una casa al final del camino de tierra que salía del pueblo. La casa estaba rodeada de árboles de mango y naranjos, y siempre había gallinas sueltas en el patio. Don Esteban tenía fama de saber cosas. La gente decía que podía curar el mal de ojo, que conocía hierbas para todo tipo de enfermedades, que sabía leer el futuro en las cartas. Un día mi mamá me pidió que fuera a verlo porque tenía un dolor de espalda que no se le quitaba con nada. Los doctores de la clínica no habían podido ayudarla. Así que fui, más por complacerla que por creer que ese hombre pudiera hacer algo. La casa de don Esteban olía a copal y a hierbas secas. Había veladoras prendidas por todos lados, imágenes de santos en las paredes, y cosas colgando del techo que no supe identificar. El hombre me recibió con amabilidad, me ofreció café, y me hizo pasar a un cuarto pequeño donde tenía una mesa con un mantel rojo. Le expliqué el problema de mi mamá. Él me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Luego sacó unas hojas secas de un frasco de vidrio, las molió con las manos,
y las envolvió en un papel periódico. «Que haga un té con esto 3 veces al día», me dijo con voz calmada. «En una semana estará mejor». Le pagué lo que me pidió, que no fue mucho, y me iba a ir cuando él me detuvo. «Espera», dijo mirándome fijamente. «Hay algo en ti, algo que te rodea». Me dio un escalofrío. La forma en que me miraba era intensa, como si pudiera ver a través de mí. «No sé de qué habla», le dije tratando de sonar tranquilo. «Tienes curiosidad», continuó. «Curiosidad por cosas que no deberías buscar, puedo sentirlo». No entendía a qué se refería. Yo no tenía curiosidad por nada en especial. Solo quería que mi mamá se mejorara y poder volver a mi vida normal algún día. «Tenga cuidado», me advirtió antes de dejarme ir. «En este pueblo hay cosas que es mejor no despertar. Hay puertas que es mejor no tocar». Salí de ahí pensando que el viejo estaba loco. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. El té funcionó. Mi mamá mejoró en menos de una semana, tal como don Esteban había dicho. Eso me hizo pensar que quizás había algo de cierto en todo eso de las hierbas y los remedios antiguos. Empecé a sentir curiosidad, justo como el viejo había dicho. Fue así como comencé a hacer preguntas. Le pregunté a mi mamá sobre don Esteban, sobre qué más sabía hacer. Ella me dijo que él era un curandero, que venía de una familia de personas que sabían trabajar con energías, con espíritus, con cosas que la mayoría de la gente no entiende. «Pero eso es bueno, ¿verdad?», le pregunté. «Ayudar a la gente». Mi mamá me miró seria. «Hay 2 caminos, hijo. El que ayuda y el que hace daño. Don Esteban eligió el primero, pero hay otros que no». «¿Cómo quién?». Ella dudó antes de responder. «Hay una mujer que vive por el río, Doña Refugio. Ella sabe cosas que don Esteban nunca tocaría. Trabaja con lo oscuro. La gente va con ella cuando quiere venganza, cuando quiere dominar a alguien, cuando quiere cosas que no debería querer». Esa conversación despertó algo en mí. No puedo explicarlo bien. Era como una necesidad de saber más, de entender ese mundo oculto que existía paralelo al que yo conocía. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con gente mayor del pueblo, escuché historias, aprendí nombres, y ahí fue donde cometí mi primer error. Una noche, después de haber tomado unas cervezas con unos amigos de la infancia, alguien mencionó a Doña Refugio. Contaron que un tipo del pueblo vecino había ido con ella porque su esposa lo había dejado por otro. Doña Refugio le hizo un trabajo, y a la semana la esposa regresó rogando perdón. Pero el otro hombre, el amante, tuvo un accidente en su trabajo. Quedó lisiado, sin poder caminar. «Esas son coincidencias», dije yo todavía escéptico. «¿Coincidencias?», se rió uno de mis amigos. «Como cuando don Fermín le hizo algo a Doña Refugio, y al mes se le quemó toda su cosecha sin explicación. O como cuando la maestra del kinder habló mal de ella, y su hijo se enfermó de algo que ningún doctor pudo diagnosticar». Las historias seguían y seguían. Todas tenían el mismo patrón. Alguien buscaba a Doña Refugio, pedía algo, y las cosas sucedían, pero siempre había un precio, siempre había consecuencias. Debí haberme asustado, debí haber dejado todo ahí, pero en lugar de eso sentí más curiosidad. Pasaron algunas semanas. Yo seguía con mi rutina normal, pero no podía dejar de pensar en todo eso. Leía en internet sobre brujería, sobre rituales, sobre invocaciones. Era como una obsesión que crecía cada día. Entonces pasó algo que lo cambió todo. Mi prima Leticia vino a visitarnos. Ella vivía en Puebla y tenía problemas serios con su esposo. Él la trataba mal, le gritaba, la humillaba frente a sus hijos. Ella quería dejarlo, pero tenía miedo. Miedo de que él le quitara a los niños. Miedo de no poder salir adelante sola. Miedo de muchas cosas. Una noche, después de que mi mamá se durmió, Leticia y yo nos quedamos platicando en la cocina. Ella lloraba. Me contaba lo difícil que era su vida, lo desesperada que se sentía. «Necesito que cambie», me dijo entre lágrimas. «Necesito que se calme, que me trate bien o que me deje ir sin problemas, pero no sé cómo hacer que eso pase». Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Una idea terrible que cambiaría mi vida para siempre. «Conozco a alguien que podría ayudarte», le dije sin pensar en las consecuencias. Leticia me miró con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Quién?», preguntó con un hilo de esperanza en la voz.
Le conté sobre Doña Refugio, sobre las historias que había escuchado, sobre cómo la gente decía que ella podía hacer que las cosas cambiaran. Al principio Leticia dudó, pero la desesperación puede hacer que una persona considere cosas que nunca imaginaría. ¿Tú crees que funcione?, me preguntó. No lo sé, admití. Pero he escuchado muchas historias, demasiadas para que todas sean mentira. Esa misma noche decidimos que iríamos a buscar a Doña Refugio. No le dijimos nada a mi mamá porque sabíamos que se opondría. Ella siempre nos había advertido sobre meterse con esas cosas. Al día siguiente en la tarde, Leticia y yo caminamos hacia el río. La casa de Doña Refugio estaba apartada, casi escondida entre los árboles. Era una construcción vieja de adobe, con el techo de lámina oxidada y un patio lleno de plantas que yo no conocía. Había botellas enterradas en el suelo alrededor de la casa, con la parte de abajo hacia arriba. Gallinas negras caminaban libremente por todos lados. Cuando tocamos a la puerta, una mujer de unos 60 años nos abrió. Tenía el cabello largo y gris, la piel morena y arrugada, y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Vestía un vestido negro y llevaba varios collares de cuentas rojas y negras. ¿Qué quieren?, preguntó con voz ronca. Leticia explicó su situación. Doña Refugio la escuchó sin interrumpir, sin mostrar ninguna emoción en el rostro. Cuando Leticia terminó, la mujer nos hizo pasar. El interior de la casa olía a humo y a algo dulce que no pude identificar. Había veladoras por todos lados, imágenes de santos, pero también otras figuras que no reconocí. En una esquina había un altar con frutas, botellas de licor, cigarros, monedas y cosas que preferí no mirar muy de cerca. «Siéntense», ordenó Doña Refugio señalando unas sillas de madera. Nos sentamos y ella se quedó de pie frente a nosotros, mirando a Leticia fijamente. «Lo que pides tiene un precio», dijo. «No hablo de dinero, hablo de otras cosas». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté yo. Ella me miró y sonrió. No fue una sonrisa amable. Cuando se mueven ciertas energías, cuando se trabaja con ciertas fuerzas, siempre hay que dar algo a cambio. Es la ley del equilibrio. Nada es gratis en este mundo ni en el otro. Leticia estaba asustada, podía verlo, pero también estaba desesperada. «Haré lo que sea necesario», dijo. Doña Refugio asintió. «Vas a necesitar traerme algunas cosas. Una foto de tu esposo, un trozo de tela de su ropa, algo que use todos los días, 3 velas negras y 1,000 pesos. Le dijimos que sí. Quedamos en que Leticia regresaría en 3 días con todo lo necesario. Cuando salimos de ahí ya estaba oscureciendo. El camino de regreso fue silencioso. Yo sentía un peso en el pecho, como si hubiera hecho algo malo, pero me convencí de que estábamos ayudando a Leticia, de que era lo correcto. Los siguientes días pasaron lentos. Leticia consiguió todo lo que Doña Refugio había pedido. La foto, un pedazo de una camiseta de su esposo, las velas. Cuando llegó el tercer día, regresamos a esa casa junto al río. Esta vez Doña Refugio nos hizo pasar a un cuarto en la parte de atrás. Era pequeño, sin ventanas, iluminado solo por velas. En el centro había un círculo dibujado en el piso con algo que parecía sal o ceniza. Dentro del círculo había otro altar, más pequeño que el de la sala, con una figura de barro que tenía forma humana. «Siéntense fuera del círculo», nos indicó. «Y no importa lo que vean o escuchen, no se muevan, no hablen, no salgan hasta que yo les diga». Hicimos lo que nos pidió. Leticia me apretaba la mano con fuerza, estaba temblando. Doña Refugio puso la foto del esposo de Leticia frente a la figura de barro. Luego tomó el pedazo de tela y lo amarró alrededor de la figura. Prendió las 3 velas negras y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendí. No era español ni tampoco náhuatl como el que algunos viejitos del pueblo todavía hablaban. Era algo más antiguo, más oscuro. La temperatura del cuarto bajó de repente. Podía ver mi aliento en el aire. Las llamas de las velas comenzaron a moverse aunque no había corriente de aire. Doña Refugio seguía hablando en esa lengua extraña, cada vez más fuerte, más intensa. Entonces pasó algo que me heló la sangre. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse solas. No era por las velas,
Se movían como si estuvieran vivas, como si fueran cosas separadas de nosotros. Vi formas que no debían existir, figuras que se arrastraban por el techo, por las paredes. Leticia ahogó un grito. Yo le apreté la mano para que no hiciera ruido. Doña Refugio nos había advertido que no debíamos hablar. La mujer tomó una botella con un líquido oscuro y lo roció sobre la figura de barro mientras seguía con sus palabras. El olor era horrible, como a carne podrida mezclada con azufre. Me dieron ganas de vomitar, pero me aguanté. Las velas empezaron a titilar más rápido. Las sombras se acercaban más y más al círculo. Podía sentir una presencia en ese cuarto, algo que no era humano, algo que había sido llamado y que estaba respondiendo. Doña Refugio clavó 3 agujas en la figura de barro, una en la cabeza, una en el pecho, una en el vientre. Con cada aguja que clavaba, sentí como si algo en el aire se rompiera, como si una puerta invisible se abriera un poco más. Luego ella tomó la foto del esposo de Leticia y la quemó sobre las velas negras. El humo que salió era espeso, negro, y se movía de forma antinatural, como una serpiente en el aire. «Ya está hecho», dijo Doña Refugio finalmente con la voz cansada. «Puedes irte. En menos de una semana verás los resultados. Pero recuerda, el trato se ha sellado. Lo que se ha movido no puede detenerse». Salimos de ahí casi corriendo. Afuera el aire fresco nos golpeó en la cara. Leticia lloraba otra vez, pero esta vez de alivio. Yo solo quería llegar a casa y olvidar todo lo que había visto. Leticia se fue al día siguiente de regreso a Puebla. Me pidió que no le contara a nadie lo que habíamos hecho. Se lo prometí. Pasó una semana. Leticia me llamó por teléfono emocionada. Su esposo había cambiado completamente. De repente era amable, cariñoso. Le pedía perdón por cómo la había tratado. Decía que sentía como si hubiera despertado de una pesadilla. Leticia estaba feliz. Me agradeció una y otra vez. Yo debí sentirme bien. Habíamos ayudado a mi prima. Las cosas habían funcionado. Pero no podía dejar de pensar en ese cuarto, en las sombras, en la presencia que había sentido. No podía dormir bien. Tenía pesadillas donde veía figuras oscuras alrededor de mi cama, donde escuchaba voces susurrando en idiomas que no entendía. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba nervioso por lo que había visto. Pero las cosas empezaron a empeorar. Comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Escuchaba pasos en el pasillo por las noches cuando todos estaban dormidos. Cosas desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Las plantas del jardín se empezaron a secar sin razón. Los perros del vecindario ladraban todas las noches mirando hacia nuestra casa. Mi mamá notó el cambio. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba bien, pero ella no me creyó. Una noche me encontró despierto en la sala a las 3 de la mañana, sentado en la oscuridad. «Roberto, dime la verdad. ¿Qué hiciste?», me preguntó con tono serio. No pude mentirle. Le conté todo. Sobre Doña Refugio, sobre el ritual, sobre lo que habíamos hecho por Leticia. Mi mamá se puso pálida. Se sentó en el sillón temblando. «Ay, hijo», dijo con voz quebrada. «¿Qué has hecho? ¿No te enseñé que esas cosas no se tocan?». Pero funcionó, traté de defenderme. «Leticia está bien ahora». «¿Y a qué precio?», me preguntó. «Cuando se trabaja con lo oscuro siempre hay un precio. Y ese precio no lo pagas solo tú, lo pagan todos los que están cerca de ti». No quise creerle. Pensé que estaba exagerando. Pero al día siguiente mi mamá amaneció enferma. Una fiebre que no bajaba con nada. La llevé al doctor y no encontraron nada malo. Los análisis salían bien, pero ella cada día estaba peor. Fui a ver a don Esteban. Le conté lo que había pasado. Él me miró con tristeza. «Te advertí», me dijo. «Te dije que había puertas que no debías tocar. Ahora has abierto una y no sabes cómo cerrarla». «¿Qué puedo hacer?», le rogué. «Mi mamá está enferma por mi culpa». Don Esteban suspiró. «Puedo intentar limpiar la casa, limpiar a tu mamá, limpiar a ti. Pero lo que se ha despertado no va a irse fácilmente. Has hecho un trato sin saberlo. Y los tratos con lo oscuro siempre se cobran». Don Esteban vino a la casa al día siguiente. Trajo hierbas, agua bendita, copal y otras cosas. Hizo una limpia en toda la casa.
en cada cuarto, en cada rincón. Limpió a mi mamá, limpió a mí. Rezó durante horas, quemó hierbas, roció agua por todos lados. Mi mamá mejoró un poco. La fiebre bajó y pudo levantarse de la cama. Yo me sentí más aliviado, como si un peso se hubiera quitado de encima. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. Esa noche tuve un sueño. No fue un sueño. Fue algo más. Estaba en mi cama, en esa zona entre dormido y despierto, cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Abrí los ojos y vi una figura de pie junto a mi cama. Era una sombra con forma de persona, pero no tenía cara. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había oscuridad. Me quise mover, pero no pude. Estaba paralizado. La figura se inclinó sobre mí. Podía sentir su aliento frío en mi cara. Y entonces escuché una voz, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza. Has abierto la puerta, ahora eres nuestro. Desperté gritando, sudando, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a dar un ataque. Prendí la luz. No había nadie en el cuarto, pero podía sentir que algo había estado ahí. La temperatura estaba helada y había un olor extraño en el aire. Desde esa noche las cosas nunca volvieron a ser iguales. Volví con don Esteban a la mañana siguiente. Le conté sobre la figura, sobre la voz en mi cabeza. Él negó con la cabeza preocupado. Es peor de lo que pensaba, dijo. No solo abriste una puerta, hiciste un pacto sin saberlo. Cuando Doña Refugio hizo ese ritual, no solo movió energías para ayudar a tu prima, ella ofreció algo a cambio, y ese algo fuiste tú. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Significa que ahora estás marcado. Las entidades con las que ella trabaja te ven como parte del trato, te van a seguir, te van a reclamar, y cada vez que intentes alejarte, van a apretar más fuerte. Le rogué que me ayudara. Él hizo lo que pudo. Más limpias, más rezos, más rituales de protección. Pero con cada día que pasaba, yo sentía que algo me seguía. Una presencia constante, siempre detrás de mí, siempre observando. Empecé a ver cosas, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, figuras que aparecían en los espejos cuando pasaba junto a ellos. Por las noches escuchaba susurros, risas, pasos que se acercaban a mi puerta pero nunca entraban. Lo peor era que la gente a mi alrededor comenzó a sufrir. Mi mamá volvió a enfermarse, esta vez más grave. Los doctores no encontraban qué tenía. Don Esteban me dijo que estaba siendo drenada, que algo le estaba quitando su fuerza vital por estar cerca de mí. Intenté alejarme. Me fui a quedar a casa de un amigo en el pueblo. Pero a los 2 días, su perro amaneció tieso en el patio, con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana de mi cuarto. Mi amigo me pidió que me fuera. Dijo que desde que llegué su casa se sentía diferente, pesada, como si algo malo hubiera entrado con ella. Volví a casa de mi mamá. No tenía a dónde más ir. Entonces recibí una llamada de Leticia. Estaba histérica, llorando tanto que apenas podía hablar. Roberto, algo horrible pasó, dijo entre sollozos. Mi esposo está en el hospital. Los doctores dicen que tuvo un colapso mental. Empezó a gritar que veía cosas, sombras, que algo lo perseguía. Se arrancó el cabello, se rasguñó la cara. Decía que no lo dejaban dormir, que todas las noches venían por él. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cuándo empezó? Hace como 2 semanas. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero fue empeorando. Roberto, ¿qué hicimos? ¿Qué nos hizo esa mujer? No supe qué decirle. Le prometí que buscaría ayuda, que encontraría la forma de arreglar esto. Pero cuando colgué, supe que no había forma de arreglarlo. Esa noche fui a ver a Doña Refugio. Llegué a su casa cuando ya estaba oscuro. Toqué la puerta con desesperación. Ella abrió y me miró como si hubiera estado esperándome. Sabía que regresarías, dijo con esa sonrisa que no era sonrisa. Tiene que parar esto, le exigí. Mi familia está sufriendo. El esposo de mi prima está en el hospital. Usted tiene que deshacer lo que hizo. Ella se rió. Fue una risa seca, sin humor. ¿Deshacer? No se puede deshacer. El trato está hecho. Las fuerzas fueron llamadas, el pago fue ofrecido. No hay vuelta atrás.
Yo no ofrecí nada, grité. No sabía lo que estaba haciendo. La ignorancia no te libra del pago, dijo ella con frialdad. Viniste a mí buscando poder. Poder para cambiar las cosas, para controlar la vida de otros. Ese poder tiene un precio, y ese precio eres tú, y todos los que amas. Tiene que haber algo que pueda hacer, le rogué. Doña Refugio me miró largo rato. Solo hay una forma, dijo finalmente. Puedes ofrecerte completamente, entregar tu alma, tu voluntad, tu vida, convertirte en un sirviente de las fuerzas que llamamos. Así ellos dejarán en paz a tu familia. ¿Y yo qué? Tú ya no serás tú, serás de ellos para siempre. Salí de ahí corriendo. No podía aceptar eso. Tenía que haber otra forma. Busqué ayuda en todos lados. Fui con sacerdotes, con otros curanderos, con cualquiera que dijera saber de estas cosas. Algunos intentaron ayudarme. Hicieron exorcismos, limpias, rituales. Pero nada funcionaba. La presencia seguía ahí, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Mi mamá empeoró tanto que tuve que llevarla al hospital. Los doctores dijeron que estaba perdiendo peso muy rápido, que su cuerpo se estaba apagando sin razón médica. Me miraban como si yo tuviera la culpa. Y la tenía. Una noche, mientras estaba sentado junto a la cama de mi mamá en el hospital, ella despertó y me tomó la mano. «Hijo», dijo con voz débil, «déjame ir. Esto que te persigue me está usando para llegar a ti. Mientras yo esté aquí, tú vas a sufrir viéndome así. No digas eso, mamá, vas a mejorar». Ella negó con la cabeza. «Ya no hay nada que hacer. Solo prométeme que vas a alejarte del pueblo, que vas a intentar vivir lo que te quede de vida lo mejor que puedas». Lloré como no había llorado en años. Le prometí que lo haría. Mi mamá falleció 3 días después. Los doctores dijeron que fue paro cardíaco, pero yo sabía la verdad. Había sido drenada, consumida por algo que yo había traído a nuestras vidas. El funeral fue pequeño. Poca gente vino. Podía sentir que la gente del pueblo me evitaba, que sabían que algo malo me rodeaba. Don Esteban estuvo ahí, pero incluso él mantuvo su distancia. Después del entierro empaqué mis cosas. Iba a irme del pueblo como le había prometido a mi mamá, pero la noche antes de partir, recibí otra llamada de Leticia. «Roberto», su voz sonaba vacía, sin vida. «Mi esposo ya no está. No despertó esta mañana. Los doctores dicen que su corazón simplemente se detuvo, pero yo sé que fue otra cosa. Yo sé que fue por lo que hicimos. Lo siento tanto», fue lo único que pude decir. «¿No lo sientes lo suficiente?», respondió ella con amargura. «Porque tú sigues ahí, tú sigues vivo, mientras nosotros pagamos el precio de tu curiosidad». Colgó. No volvió a contestar mis llamadas. Me fui del pueblo esa misma noche. Vendí la casa de mi mamá por mucho menos de lo que valía, solo para poder irme rápido. Me fui a Monterrey, pensando que la distancia ayudaría, pero las cosas me siguieron. En Monterrey intenté empezar de nuevo. Conseguí trabajo en una fábrica. Renté un cuarto pequeño. Traté de vivir una vida normal, pero la presencia nunca me dejó. Todas las noches la sentía. Todas las noches escuchaba los susurros, veía las sombras. La gente que se acercaba a mí terminaba mal. Mi compañero de cuarto se enfermó de algo raro en los pulmones. La señora que me rentaba tuvo un accidente y se quebró la pierna. Una chica con la que empecé a salir comenzó a tener pesadillas horribles y terminó rompiéndome. Me di cuenta de que no importaba dónde fuera, no importaba qué tan lejos corriera. Había abierto una puerta que nunca debí tocar, y ahora esa puerta estaba abierta dentro de mí. No había forma de cerrarla. He intentado todo. He ido con brujos, con santeros, con chamanes, con pastores evangélicos. Todos me dicen lo mismo. Lo que me sigue es demasiado fuerte, demasiado oscuro. Algunos me han dicho que la única salida es lo que Doña Refugio me ofreció: entregarme completamente. Pero no puedo hacer eso. No puedo dejar de ser yo. No puedo convertirme en una cosa sin voluntad, sin alma, así que sigo viviendo. Si a esto se le puede llamar vivir. Me alejé de toda mi familia que me queda. Corté contacto con todos mis amigos. No me acerco a nadie. Trabajo en empleos donde no tengo que hablar con la gente. Vivo solo, siempre solo.
Por las noches, cuando apago la luz, puedo sentirlos ahí, esperando, observando, alimentándose poco a poco de lo que queda de mí. Cada día me siento más vacío, más cansado, más apagado. Sé que eventualmente van a reclamar lo que les pertenece. Sé que no puedo escapar para siempre. La puerta que abrí sigue abierta, y del otro lado hay cosas que no se cansan, que no se rinden, que tienen todo el tiempo del mundo. A veces pienso en volver con Doña Refugio, en aceptar su oferta, entregarme y acabar con esto. Al menos así ya no sufriría más. Pero el miedo a dejar de ser yo, a convertirme en algo oscuro y sin voluntad, me detiene. Así que sigo aquí, atrapado entre dos mundos, sin poder vivir realmente, pero sin poder morir tampoco. Esta es mi historia, mi advertencia. Si alguna vez tienes curiosidad por el mundo de la brujería, por los rituales, por las fuerzas oscuras que existen más allá de lo que podemos ver, no lo hagas. No importa qué tan desesperado estés, no importa qué tanto creas que necesitas ayuda, hay puertas que nunca deben abrirse. Hay conocimientos que nunca deben buscarse. Hay precios que son demasiado altos para pagar. Yo abrí una de esas puertas por ignorancia, por curiosidad, por creer que podía controlar cosas que no entendía, y ahora vivo en una prisión sin rejas, perseguido por sombras que nunca me dejarán ir, esperando un final que sé que va a llegar pero que no sé cuándo. No cometas mi error. Respeta lo que no entiendes. Deja en paz lo que está mejor sin tocar. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay regreso, y lo que viene del otro lado nunca olvida, nunca perdona, y nunca te suelta.